¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida desde el Ocho Bierzo a toda la comarca para ver un Vía Crucis que hoy ha cambiado sus planes. Se hablaba de una meteorología adversa, finalmente se ha cumplido y la Real Hermandad Jesús Nazareno, la organizadora del evento, pues en la protección lógica del patrimonio histórico-artístico, pues ha tenido que suspender esa imagen maravillosa que se puede ver a lo largo y ancho de todo el país, ya conocida a pesar de no llevar ni prácticamente una década con este nuevo formato. Está con nosotros en plató para hablar de ese cambio a la Basílica de Ancina, el director de los museos de Ponferrada, Javier García Bueso. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros. Hemos cambiado de un escenario romántico del propio Camino de Santiago, la singularidad de entrar, en este caso, dos Cristos, dos figuras de Jesús de Nazaret, por tener que hacerlo de una forma más doméstica, íntima, más cristiana, más religiosa, pero también con una historia alrededor del propio templo, ¿no? También tiene una enorme historia, ¿no? Eso es porque si late el corazón del núcleo histórico en el castillo, lo hace también en estas fechas, especialmente desde el punto de vista espiritual y también artístico, en la iglesia basílica de Nuestra Señora de la Encina, y va a ser por imposición de la climatología pues el recorrido que va a permitir ese camino de introspección y también acerca del valor artístico, del patrimonio cultural y casi identitario de nuestra ciudad y de nuestra comarca, pues en esas estaciones penitenciales que van a estar en este caso en torno a la nave de la Basílica de la Encina. Basílica singular, proyectada sobre un lugar donde había antes otra, ¿no? Que era pues de una calidad baja, que los vecinos reclamaban con una nueva edificación, un nuevo templo, ¿no? Bueno, pues estamos viendo, Javier, este Vía Crucis singular, diferente, donde esa imagen de gran historia, ¿verdad? Eso es una escultura en la transición del románico al gótico, una escultura que tiene además una doble advocación, es decir, que se venera como Cristo de las Maravillas, hace su alusión pues, a ese tipo de imágenes milagreras a las que la devoción popular, la religiosidad, la tradición, el rito, la costumbre, la esencia de la comunidad de fieles, pues atribuye esas condiciones especiales y que muchas veces son esa advocación referida a lo milagroso de la escultura, en este caso, que veíamos en primer término, y que además tiene esa otra advocación de Cristo de la fortaleza, pues muy probablemente presidió la cabecera de la antigua capilla del castillo. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, por Jesús, Santa Cruz y Ministro. Lectura del Evangelio según San Marcos. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: crucifícalo. Y Pilato, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Ante Pilato, que ostenta el poder, Jesús debía haber obtenido justicia. Pilato tenía en efecto el poder de reconocer la inocencia de Jesús y de liberarlo. Pero el gobernador romano prefiere servir la lógica de sus intereses personales y se somete a las presiones políticas y sociales. Condenó a un inocente para agradar a la gente sin secundar la verdad. Entregó a Jesús al suplicio de la cruz, aun sabiendo que era inocente, antes de lavarse las manos. En nuestro mundo contemporáneo, muchos son los Pilatos que tienen en las manos los resortes del poder y los usan al servicio de los más fuertes. Son muchos los que, débiles y viles ante estas corrientes de poder, ponen su autoridad al servicio de la injusticia y pisotean la dignidad del hombre y su derecho a la vida. Señor Jesús, no permitas que seamos contados entre los injustos.
No permitas que los fuertes se complazcan en el mal, en la injusticia y en el despotismo. No permitas que la injusticia lleve a los inocentes a la desesperación y a la muerte. Confírmales en la esperanza e ilumina la conciencia de aquellos que tienen autoridad en este mundo, de modo que gobiernen con justicia. Que acaba la primera estación. Decía el señor Bueso que es un Cristo singular, pero además en la imaginería católica es que está coronado como rey y no como corona de espinas, ¿no? Eso es. Luego veremos coronado de espinas la escultura del Cristo de la Esperanza. A diferencia de aquel, este aparece coronado de rey, simbólicamente triunfando sobre la muerte. Y acabamos de ver un plano muy hermoso en el que hemos visto la escultura original. Y vemos esa escultura replicada en 2015, que es la que va realizando las estaciones del Vía Crucis. Lectura del Evangelio según San Marcos. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa, y lo sacaron para crucificarlo. Jesucristo se encuentra ante unos soldados que creen tener todo el poder sobre él, mientras que él es aquel por medio del cual se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En todas las épocas, el hombre ha creído poder sustituir a Dios y determinar por sí mismo el bien y el mal, sin hacer referencia a su creador y Salvador. Se ha creído omnipotente, capaz de excluir a Dios de su propia vida y de la de sus semejantes, en nombre de la razón, el poder o el dinero. Señor Jesús, tú que has asumido la humillación y te has identificado con los débiles, te confiamos a todos los hombres y a todos los pueblos humillados y que sufren, en especial de la atormentada Ucrania. Concédeles que obtengan de ti la fuerza para poder llevar contigo su cruz de esperanza. Nosotros ponemos en tus manos todos aquellos que están extraviados para que, gracias a ti, encuentren la verdad y el amor. Javier, un templo que también tuvo su propio Vía Crucis durante su construcción, ¿no? Eso es porque ha respondido a diferentes fases constructivas, como suele ser habitual en un templo con las características que tiene el de la Basílica de la Encina, que antes fue, bajo advocación de Santa María de la Plaza, la iglesia que ocupaba ese mismo lugar y que sucesivamente y en diferentes etapas constructivas va a generar el edificio que hoy conocemos y que desde el tardogótico hasta el barroco, en el que se alza esa airosa torre casi como faro del núcleo histórico de Ponferrada, pues va a desarrollar toda la arquitectura de este gran templo. Ahí volvemos a ver una imagen en la que no es reflejo la que vemos detrás, sino las dos esculturas que responden a esos parámetros, a esos estilemas propios de la transición de los siglos XIII al XIV. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Aquel que ha traído la paz al mundo, herido por nuestros pecados, cae bajo el peso de nuestras culpas. Mirad, oh fieles, a nuestro Salvador, que avanza por la vía del Calvario. Oprimido por amargos sufrimientos, las fuerzas le abandonan. Vamos a ver este increíble suceso que sobrepasa nuestra comprensión y es difícil de describir. Temblaron los fundamentos de la tierra y un miedo terrible se apoderó de los que estaban allí cuando su Creador y Dios fue aplastado bajo el peso de la cruz y se dejó conducir a la muerte por amor a toda la humanidad. Señor Jesús, levántanos de nuestras caídas, reconduce nuestro espíritu extraviado a tu verdad.
No permitas que la razón humana que tú has creado para ti se conforme con las verdades parciales de la ciencia y de la tecnología, sin intentar siquiera plantearse las preguntas fundamentales sobre el sentido y la existencia. Concédenos, Señor, abrirnos a la acción de tu Santo Espíritu, de modo que nos conduzca a la plenitud de la verdad. 16, la de la encina, la talla, la que preside el retablo. Javier, hay una relación entre el propio Cristo de la Fortaleza y más tarde la patrona de la comarca del Bierzo, ¿no? Eso es, hay una relación de tradición, puesto que la escultura que estamos viendo en imagen es la más antigua de las que se pueden ver actualmente y venerar en la nave de la iglesia de la Encina, pero es su titular, la patrona de Ponferrada y del Bierzo, la que preside el retablo mayor, según la tradición pues hallada por los templarios mientras se proveían de la madera necesaria para la construcción del castillo. Si bien la escultura que actualmente se venera y que contemplamos ahora en el nicho central del retablo mayor es estilísticamente una escultura del siglo XVI. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Lectura del Evangelio según San Lucas. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Ahora, mientras lleva la cruz, la encuentra. Jesús sufre al ver a su madre afligida y María viendo sufrir a su hijo. Pero de este común sufrimiento nace la nueva humanidad. Paz a ti. Te suplicamos, oh Santa llena de gloria, siempre Virgen, Madre de Dios, Madre de Cristo. Eleva nuestra oración a la presencia de tu amado Hijo, para que perdone nuestros pecados. Señor Jesús, también nosotros sentimos en nuestras familias los sufrimientos que los padres causan a sus hijos y los hijos a sus padres. Señor, haz que en estos tiempos difíciles nuestras familias sean lugar de tu presencia, de modo que nuestros sufrimientos se transformen en alegría. Sé tú la fuerza de nuestras familias y haz que sean oasis de amor, paz y serenidad a imagen de la Sagrada Familia de Nazaret. Seguimos en directo, don Javier. Hay mucho que comentar del retablo de esta Basílica de la Encina. Mucho que comentar, puesto que es sin duda uno de los retablos más importantes de la retablística del siglo XVII en la diócesis de Astorga. Es un retablo que, por una parte, pues guarda algunas trazas muy propias del gran maestro de la escultura del momento, que fue Gregorio Fernández, de origen gallego, y van a ser precisamente algunos de sus mejores oficiales, los que una vez que el maestro ha muerto, realizando la obra de la Catedral de Plasencia, son quienes contratarán este retablo para la Basílica de Ponferrada. Lectura del Evangelio según San Lucas. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. El encuentro de Jesús con Simón de Cirene es un encuentro silencioso, una lección de vida. Dios no quiere que el sufrimiento y no acepta el mal. Lo mismo vale para el ser humano, pero el sufrimiento
acogido con fe, se transforma en camino de salvación. Entonces lo aceptamos como Jesús y ayudamos a llevarlo como Simón de Cirene. Señor, siguiendo tu ejemplo, también nosotros llevamos hoy la cruz del sufrimiento y de la enfermedad, pero la aceptamos porque tú estás con nosotros. Esta nos puede encadenar a una silla, pero no impedirnos soñar. Puede apagar la mirada, pero no herir la conciencia. Puede dejar sordos los oídos, pero no impedirnos escuchar. Atar la lengua, pero no apagar la sed de verdad. Puede adormecer el alma, pero no robar la libertad. Señor, queremos ser tus discípulos para llevar tu cruz todos los días. La llevaremos con alegría y con esperanza para que tú la lleves con nosotros, porque tú has alcanzado para nosotros el triunfo sobre la muerte. Te damos gracias, Señor, por cada persona enferma y que sufre, que sabe ser testigo de tu amor, y por cada Simón de Cirene que pones en nuestro camino. Seguimos en directo desde la Basílica de Encina de ese retablo que tiene una larguísima historia que contar. Es sobre todo un gran libro abierto al sentido de catequesis que tiene cada una de las esculturas, tanto de bulto redondo como los relieves, que en cada una de las calles y entrecalles del retablo representan temas de la devoción de aquellos que patrocinaron la obra del retablo, como algunos temas vinculados a la infancia de Cristo o la ascensión de la Virgen en el retablo que corona la parte superior, que tiene como ático la figura de Cristo y que vemos como ahora va recorriendo por la nave central para encontrarse con la escultura del Cristo de la Esperanza, que al ocaso de ayer, Domingo de Ramos, fue entronizado a las puertas de la fortaleza del Castillo de los Templarios en uno de los momentos espiritual, estética y artísticamente pues más emotivos y que caracterizan y singularizan la Semana Santa de Ponferrada, declarada de interés turístico nacional desde 2015, y que con ese traslado y entronización y el Vía Crucis del castillo pues constituyen esos dos momentos tan especiales y que hacen a esta Semana Santa especial. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Lectura del libro de los Salmos. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. La Verónica te ha buscado en medio de la gente. Te ha buscado y al final te ha encontrado. Mientras tu dolor llegaba al extremo, ha querido aliviarlo enjugándote el rostro con un paño. Un pequeño gesto que expresaba todo su amor por ti y toda su fe en ti, y que ha quedado impreso en la memoria de nuestra tradición cristiana. Señor Jesús, buscamos tu rostro. La Verónica nos recuerda que tú estás presente en cada persona que sufre y que se dirige al Gólgota. Señor, haz que te encontremos en los pobres, en tus hermanos pequeños, para enjugar las lágrimas de los que lloran, hacernos cargo de los que sufren y sostener a los débiles. Señor, tú nos enseñas que una persona herida y olvidada no pierde ni su valor ni su dignidad y que permanece como signo de tu presencia oculta en el mundo. Ayúdanos a lavar de su rostro las marcas de la pobreza y la injusticia,
de modo que tu imagen se revele y resplandezca en ella. Oremos por todos los que buscan tu rostro y lo encuentran en quienes no tienen hogar, en los pobres, en los niños expuestos a la violencia y a la explotación, en los refugiados de Ucrania. Con referencias a Ucrania y nosotros con referencia a una cara, una imagen que es casi fundadora de la propia hermandad. Eso es, hemos estado viendo continuamente en el presbiterio de la Basílica el estandarte con el rostro de la escultura titular de la Real Hermandad de Jesús Nazareno, que es, a diferencia de las esculturas en las que hemos estado viendo hasta ahora, una escultura del siglo XIX, obra de Manuel Félix López, un escultor ponferradino, que es además el autor del Nazareno de otra de las grandes Semanas Santas bercianas, de la de Villafranca del Bierzo. En la anterior lectura se hacía alusión en esa estación a la Verónica. Es también el escultor, el autor de la Verónica de Villafranca del Bierzo. Es también el de la Soledad de Ponferrada, es por tanto el autor que conozcamos de esas 4 esculturas. Jesús cae por segunda vez. Lectura del libro de los Salmos. Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, que el peligro está cerca y nadie me socorre. Jesús está solo bajo el peso interior y exterior de la cruz. En la caída es cuando el peso del mal se hace demasiado grande y parece que no hay límite para la injusticia y la violencia. Pero Él se levanta de nuevo, apoyándose en la confianza que tiene en su Padre. Frente a los hombres que lo han abandonado a su suerte, la fuerza del Espíritu lo levanta, le une completamente a la voluntad del Padre, la del amor que todo lo puede. Señor Jesús, en tu segunda caída reconocemos tantas situaciones nuestras que parecen no tener salida. Entre ellas, las causadas por los prejuicios y el odio que endurece nuestro corazón y lleva a conflictos religiosos. Ilumina nuestras conciencias para que reconozcamos que, a pesar de las divergencias humanas y religiosas, un destello de verdad ilumina a todos los hombres llamados a caminar juntos, respetando la libertad religiosa, hacia la verdad que solo está en Dios. Si en años pasados el castillo albergaba más de 3.000 fieles que acompañaban simbólicamente esta vía dolorosa por los principales enclaves de la fortaleza, vemos hoy también llena de fieles la nave de la Basílica y junto a los hermanos de la Real Hermandad de Jesús Nazareno, el pueblo, hemos visto algunos planos de fieles jóvenes que están simbólicamente realizando estas estaciones de la cruz, este acto de piedad en el que Cristo va haciendo reflexionar sobre esos principales pasajes de su pasión. Vemos ahí también los planos de las hermanas, que son las encargadas de portear habitualmente el paso del Cristo de la Esperanza y que ayer fueron las encargadas de, una vez entronizado, introducirlo en una de las dependencias del castillo de los Templarios. Octava estación. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén que lloran por él. Lectura del Evangelio según San Lucas.
Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos». En el camino hacia el Calvario, el Señor encuentra a las mujeres de Jerusalén. Ellas lloran por el sufrimiento del Señor, como si se tratase de un sufrimiento sin esperanza. Solo ven en el madero de la cruz un signo de maldición, mientras que el Señor lo ha querido como medio de redención y de salvación. En la pasión y crucifixión, Jesús da su vida en rescate por muchos. Así, dio alivio a los oprimidos bajo el yugo y consuelo a los afligidos. Enjugó las lágrimas de las mujeres de Jerusalén y abrió sus ojos a la verdad pascual. Nuestro mundo está lleno de madres afligidas, de mujeres heridas en su dignidad, violentadas por las discriminaciones, la injusticia y el sufrimiento. Señor Jesús, con tu encarnación en María, bendita entre las mujeres, has elevado la dignidad de toda mujer. Con la encarnación has unificado el género humano. Señor, que el deseo de nuestro corazón sea el de encontrarnos contigo. Que nuestro camino lleno de sufrimiento sea siempre un itinerario de esperanza contigo y hacia ti, que eres el refugio de nuestra vida y nuestra salvación. La Virgen de la Encina, la titular de la Basílica, Javier. Eso es la figura de la Madre, en este caso tan presente en este camino de sufrimiento por los dolores y padecimientos de su Hijo, y que es para la piedad popular, para todos los ponferradinos y bercianos, una imagen en la cual pues, los fieles depositamos nuestras esperanzas, nuestros anhelos, nuestras oraciones, y ahí la vemos presidiendo ese nicho del retablo mayor de la Basílica, en el que, en cierta forma, teatralmente, esos angelotes sobrevuelan, apartando ese telón que nos muestra la escultura que por el otro lado gira hacia el camarín, que es otra de las peculiaridades de ese retablo y del edificio de la Basílica. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Por tercera vez, Jesús cae bajo el peso de la cruz, cargado con nuestros pecados. Y por tercera vez, intenta alzarse con todas las fuerzas que le quedan para proseguir el camino hacia el Gólgota, evitando dejarse aplastar y sucumbir a la tentación. Desde su encarnación, Jesús lleva la cruz del sufrimiento humano y del pecado. Ha asumido la naturaleza humana de forma plena y para siempre, mostrando a los hombres que la victoria es posible y que el camino de la filiación divina está abierto. Señor Jesús, la Iglesia está oprimida bajo la cruz de las divisiones que alejan a los cristianos unos de otros y de la unidad que tú quisiste para ellos. Se han desviado de tu deseo de que todos sean uno, como tú y el Padre. Esta cruz grava con todo su peso sobre sus vidas y su testimonio común.
Frente a las divisiones a las que nos enfrentamos, concédenos, Señor, la sabiduría y la humildad para levantarnos y avanzar por el camino de la unidad en la verdad y el amor. Javier, su significado para quien no lo conozca. Eso es un espacio que se encuentra detrás del retablo mayor y al que se puede acceder retirando una pieza móvil en el banco en la parte inferior de ese retablo, y nos permite acceder a un espacio en el que además, como curiosidad, se puede ver otra escultura de la Virgen de la Encina, en ese caso una escultura de casi creada con 100 kilos de plata, y que cuando la escultura titular, la escultura original, tallada en madera de nogal, se encuentra fuera de la basílica, bien peregrinando o bien en alguna de las procesiones, puede girarse y aparece la otra escultura. El camerino, en ese sentido, del lugar donde la Virgen es alajada, donde la Virgen es atendida por sus camareras, por todas aquellas personas encargadas de su mantenimiento y de su preparación para los actos litúrgicos. Es además un espacio que la luz natural entra a través de una vidriera que, curiosamente, representa al castillo de los templarios, así que de forma simbólica también está muy presente entre esos elementos de la iconografía que aparecen en la basílica. Bueno, vamos ya con la 10ª estación. Ahora precisamente una imagen del Cristo de la Esperanza que se encuentra simbólicamente con el crucificado de la fortaleza. Vemos esa escultura que responde a los estilemas propios del barroco ya del siglo XVIII, en la que la figura de Cristo es representada con ese naturalismo con el que los artistas y la devoción pretenden conmover al espectador y al fiel. Ahí lo vemos, Cristo expirando, un vivo con la mirada elevada a lo alto. Es despojado de sus vestiduras. Lectura del libro de los Salmos. Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. En la plenitud de los tiempos, Señor Jesús, has revestido nuestra humanidad. Tú, de quien se dice, la orla de su manto llenaba el templo, ahora caminas entre nosotros y los que tocan la orla de tus vestidos quedan curados. Pero has sido despojado también de este vestido, Señor. Te hemos robado el manto y tú nos has dado también la túnica. Has permitido que el velo de tu carne se rasgue para que fuéramos admitidos de nuevo a la presencia del Padre. Creíamos poder realizarnos nosotros mismos, independientemente de ti. Nos hemos encontrado desnudos, pero tu amor infinito nos ha revestido de la dignidad de hijos e hijas de Dios y de tu gracia santificante. Oh Jesús, Hijo del Hombre, que te has despojado para revelarnos la nueva criatura resucitada de entre los muertos, arranca en nosotros el velo que nos separa de Dios y entreteje en nosotros tu presencia divina. Concédenos vencer el miedo frente a los sucesos de la vida que nos despojan y nos dejan desnudos, y revestirnos del hombre nuevo de nuestro bautismo para anunciar la buena noticia, proclamando que eres el único Dios verdadero que guía la historia. Hablábamos del Cristo de la Esperanza, una talla anónima, singular, que tiene mucha más historia. Eso es, y que, como decíamos, pues nos permite en esos planos en los que aparecen junto a las esculturas
comparar esos detalles. Ahí vemos al Cristo de la Fortaleza con ese faldellín que casi le cubre hasta las rodillas, mientras que el paño de pureza de la escultura del Cristo de la Esperanza se recorta mucho más, aportando ese naturalismo a un Cristo coronado ya de gruesas espinas, y hacía esa 10ª estación alusión al despojo de sus vestiduras y a esos elementos propios de la Pasión que precisamente aparecen tallados en las andas sobre las que es portado por mujeres de la Real Hermandad esta hermosa escultura del Cristo de la Esperanza. 11ª estación. Lectura del Evangelio según San Juan. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. He aquí el Mesías esperado, colgado en el madero de la cruz entre dos malhechores. Las manos que han bendecido a la humanidad están traspasadas. Los pies que han pisado nuestra tierra para anunciar la buena noticia cuelgan entre el cielo y la tierra. Los ojos llenos de amor que con una mirada han sanado a los enfermos y perdonado nuestros pecados, ahora solo miran al cielo. Qué hermosos en el Monte Calvario los pies de quien anuncia la buena noticia de la salvación. Tu amor, Jesús, ha llenado el universo. Tus manos atravesadas son nuestro refugio en la angustia. Nos acogen cada vez que el abismo del pecado nos amenaza y encontramos en tus llagas la salud y el perdón. Oh Jesús, te pedimos por todos los jóvenes que están oprimidos por la desesperación, por los jóvenes víctimas de la droga, las sectas y las perversiones. Hablábamos del camarín y también de una sacristía no visible en estos momentos para el ciudadano, para el espectador. Eso es la sacristía, que ahí vemos su puerta, al fondo de la imagen, abierta al costado derecho, según miran los fieles al retablo mayor, que es un espacio excepcional desde el punto de vista arquitectónico y también artístico, y que esperemos que muy pronto albergue, como está previsto, ese magnífico museo basilical en el que el turista, el ciudadano, el peregrino pueda contemplar la riqueza del patrimonio histórico y artístico de la basílica, que es mucho, y que mucho es el que vemos cuando entramos a esa iglesia, pero es mucho más el que permanece pues en esas colecciones tanto de platería como de ornamentos, como de pintura, colecciones excepcionales que conserva la basílica y que pronto podremos ver en esa sacristía convertida en museo. Jesús muere en la cruz. Lectura del Evangelio según San Lucas. Y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Desde lo alto de la cruz, un grito de abandono en el momento de la muerte, grito de confianza en medio del sufrimiento, grito del alumbramiento de una vida nueva. Colgado del árbol de la vida, entregas el espíritu en manos del Padre, haciendo brotar la vida en abundancia y modelando la nueva criatura. También nosotros afrontamos hoy los desafíos de este mundo. Sentimos que las olas de las preocupaciones nos sumergen y hacen vacilar nuestra confianza. Concédenos, Señor,
la fuerza de saber en nuestro interior que ninguna muerte nos vencerá hasta que reposemos entre tus manos que nos han formado y nos acompañan. Hoy oramos para que todos aquellos que promueven el aborto tomen conciencia de que el amor solo puede ser fuente de vida. También por los defensores de la eutanasia y por aquellos que promueven técnicas y procedimientos que ponen en peligro la vida humana. Abre sus corazones para que te conozcan en la verdad, para que se comprometan en la edificación de la civilización, de la vida y del amor. Javier, hablamos Padre del camarín. nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Como espacios Venga a nosotros tu reino. no siempre visitables, con la sacristía y ese gran espacio que además se comunica directamente con la torre de la basílica situada a los pies y que muy pronto también podrá ser visitable, al menos en algunos de sus tramos, puesto que el cuerpo interior de la torre está horadado por unos dependencias interiores de un gran interés, desde luego, porque la propia estructura de la escalera, que permite ir ascendiendo por los diferentes tramos de esa torre, nos conduce hasta el coro, desde el que ahora estamos viendo esas imágenes, esa panorámica del interior de la basílica, donde se encuentran los órganos, pero que además nos permite seguir subiendo hasta ver la parte superior de las bóvedas y todas las tijeras, todo el armazón de madera que soporta la cubierta de la nave del templo, y más allá subir luego a los cuerpos de campanas de la parte más alta de la basílica. Bajado de la cruz y entregado a su madre. Lectura del Evangelio según San Juan. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Oh María, entre tus manos nosotros ponemos nuestra tierra. Qué triste es ver a esta tierra bendita sufrir en sus hijos que se desgarran con saña y mueren. Parece como si nada pudiera suprimir el mal, el terrorismo, el homicidio y el odio. Ante la cruz sobre la que tu Hijo extendió sus manos inmaculadas por nuestra salvación, oh Virgen, nos postramos en este día. Concédenos la paz. Oremos por las víctimas de las guerras y la violencia que devastan en nuestro tiempo a países como Ucrania o en otras partes del mundo. Oremos para que los refugiados y los emigrantes forzosos puedan volver lo antes posible a sus casas y sus tierras. Haz, Señor, que la sangre de las víctimas inocentes sea semilla de un nuevo mundo más fraterno, pacífico y justo. Seguimos en directo en la 8 Bierzo con este Vía Crucis, hoy desde la Basílica de la Encina, donde el sentir de las personas es el cuerpo completo de la celebración, es decir, la creencia en la vida más allá de la muerte. Eso es, concédenos la paz, una lectura para esta 13ª estación especialmente evocadora, y con qué recogimiento la están sintiendo quienes se encuentran hoy en la Basílica y quienes a través de Radio Televisión Castilla y León están siguiéndolo desde sus hogares, y en todos nuestros corazones pues ese sentimiento y esa necesidad de paz que pedimos pues en estos momentos especiales. Hay que recordar que hay más de 30 conflictos bélicos en el mundo, pero que las imágenes de Ucrania pues nos llegan tan directas al corazón y son evocadas de manera, como vemos, reiterada en este Vía Crucis desde Ponferrada, ese camino de introspección que es esta estación penitencial que bien quienes como fieles han acudido
esta noche a la basílica o desde sus hogares pueden. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Nicodemo recibe el cuerpo de Cristo, se hace cargo de él y lo pone en el sepulcro, en un jardín que recuerda el de la creación. Jesús se deja enterrar como se dejó crucificar, con el mismo abandono, completamente entregado en manos de los hombres y perfectamente unido a ellos hasta el sueño bajo la lápida de la tumba. Aceptar las dificultades, los sucesos dolorosos, la muerte, exige una esperanza firme, una fe viva. La piedra puesta a la entrada de la tumba será removida y una nueva vida surgirá. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en una vida nueva. Hemos recibido la libertad de los hijos de Dios para no volver a la esclavitud. Se nos ha dado la vida en abundancia. No podemos conformarnos ya con una vida carente de belleza y significado. Señor Jesús, haz de nosotros hijos de la luz, que no temen las tinieblas. Te pedimos hoy por todos los que buscan el sentido de la vida y por los que han perdido la esperanza, para que crean en tu victoria sobre el pecado y la muerte. La muerte en la que lamentablemente nos hemos dejado por el camino con la pandemia a seres queridos, en el mundo entero, también aquí en El Bierzo. Eso es, se hace tan presente en este Vía Crucis que el año pasado precisamente se celebró en el Castillo de los Templarios, pero sin público, y que este año, ya por fortuna, pues gracias a la evolución de la pandemia, se ha podido volver a seguir en este formato. Hoy, por las inclemencias del tiempo, pues fuera de los muros de la fortaleza, pero junto a ellos y al paso del milenario Camino de Santiago, que tanto sentido de acogida da también a nuestra ciudad y a nuestra comarca, a nuestro territorio. Seguimos en Año Santo compostelano, además. Seguimos en este doble Año Santo, que también con motivo de la pandemia se extendió del año pasado a este, y que muy pronto pues veremos cómo también los peregrinos llenan las calles de nuestra ciudad y se detienen tanto en la fortaleza como para entrar a venerar a la Virgen de la Encina. Solo había ocurrido durante el periodo de la contienda española, un doble año en el último siglo, y se replica en esta ocasión. Queridos hermanos y hermanas, al concluir este ejercicio del Vía Crucis, en el que hemos acompañado a Jesucristo en los momentos más trágicos de su vida, quiero daros las gracias a todos los presentes y a los que nos habéis seguido por los medios de comunicación. Gracias particularmente a las personas enfermas, impedidas y ancianas. También a la Cofradía de Jesús Nazareno, que ha organizado y llevado adelante este acto de piedad popular. Al contemplar los padecimientos de Cristo causados por la agresividad de unos pocos y la indiferencia de muchos, nos quedamos sin palabras. Estamos ante la pasión y la muerte del absolutamente justo, de aquel en el que no hay asomo de maldad ni de egoísmo. Su muerte no fue producida por un accidente ni por una casualidad. Fue una muerte asumida libremente por el Señor como respuesta al mal del mundo. Ante tanta violencia, injusticia, individualismo, Jesús pronuncia la palabra definitiva. Su entrega en la cruz
para librarnos del mal. Muriendo, nos perdona y al mismo tiempo nos señala el camino de salvación. Solo acogiendo su amor y repartiéndolo con los demás, seremos salvados. La cruz de la entrega de la propia vida es también la respuesta de los cristianos ante el mal que sigue vivo en nosotros y en el mundo. Estamos llamados a cortar la dinámica del mal haciendo el bien y tomando sobre nosotros la cruz como Jesús. Como Iglesia peregrina, caminemos juntos cada día por la vía de la cruz, llevando en el corazón una palabra de amor y de perdón, de modo que construyamos una civilización reconciliada y pacífica. Amén. Bueno, un Vía Crucis singular con el Cristo de la Esperanza, el Cristo de la Fortaleza, la Basílica de la Encina, la Real Hermandad, los fieles y con un mayor recogimiento, si cabe, a pesar de no lucir el castillo de los Templarios. Eso es, el pueblo fiel de Ponferrada ha seguido con total recogimiento y introspección este camino en torno a las estaciones hoy en la Basílica, y con esas palabras del obispo de la diócesis exhortando a la paz, sobre todo, que ha sido uno de los argumentos más presentes en este Vía Crucis. De hecho, Javier, son palabras del Santo Padre Francisco a final del Vía Crucis en el Coliseo, allá por marzo del año 2013. Ha querido recoger textos propios, guías de la Iglesia Católica. Música que también tiene nombre propio, Javier. Interpretada por ese grupo de Toral de Merayo que también ayer puso el colofón sonoro a la entronización del Cristo de la Esperanza a las puertas del Castillo de los Templarios. Mucha imaginería que ver todavía en la Semana Santa de Ponferrada, en buena medida propiedad, como pocas hermandades en el país, una gran cantidad de imágenes por la Real Hermandad Jesús Nazareno de Ponferrada. Eso es, con esa muerte no es el final que acaba de interpretar desde el coro alto, vemos otra panorámica que nos muestra la riqueza de ese patrimonio espiritual, pero también del patrimonio histórico, artístico
de nuestra ciudad y nuestra comarca, y que sin duda estos días de Semana Santa, pues va a ser un paisaje privilegiado para todos aquellos que nos vayan a visitar y que van a encontrar la ciudad con los brazos abiertos a turistas, a ciudadanos, a aquellos que en la diáspora pues están fuera de Ponferrada del Bierzo y que en estas fechas pues vuelven para reencontrarse con la familia y con amigos, y que van a poder disfrutar sin duda de la riqueza del patrimonio artístico, histórico, natural, y de la hospitalidad siempre de la que hace gala nuestra tierra. A continuación, la imagen del Cristo saldrá de la Basílica. Les rogamos que, entre tanto, permanezcan en su ubicación hasta que la talla esté ya fuera del templo. Javier, estamos en los minutos finales, ¿no? Que el Señor esté con vosotros. Es ya la despedida, cuando el estandarte de la Real Hermandad va a hacer de guión para la salida de la escultura del Cristo, que simbólicamente volverá al castillo de los Templarios. Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta retransmisión en directo en esta casa, en la 8 Bierzo, hoy con ese cambio singular debido a la meteorología que nos ha impedido ver esas hermosas imágenes del castillo de los Templarios anocheciendo, que también invitan a un enorme recogimiento a la historia vinculada del temple, de la ciudad, de la propia construcción de la basílica en la que hoy ha tenido que hacerse este Vía Crucis penitencial. Queremos agradecer públicamente a Javier García Hueso su verbo, su conocimiento intrínseco de todos los ámbitos que tienen que ver con el patrimonio histórico-artístico de Ponferrada y la comarca del Bierzo, que hoy nos acompañe de nuevo aquí en esta casa en 8 Bierzo. Gracias, Javier. Nada, gracias a vosotros, el agradecimiento es siempre nuestro, y también por reiterar esa invitación a que quienes vengan estos días a Ponferrada, pues sin duda visiten lo mejor de nuestro patrimonio histórico, artístico y también espiritual, y podamos ver ya las calles llenas de gente disfrutando, cada uno en la manera que lo prefiera. Recuperando una cierta normalidad, si no la normalidad que esperamos todos llegue en algún momento. Como ven, ahí están ese Cristo de la fortaleza saliendo del templo. Nosotros les damos las buenas noches y les invitamos a que sigan la programación que durante toda la semana también vamos a tener aquí en la 8 Bierzo con la Real Hermandad Jesús Nazareno, con el resto de cofradías y hermandades también de Ponferrada y de la comarca, que quieren, bueno, pues de nuevo regresar a la escena, a la calle, a que la imaginería que profundiza en las emociones del cristiano y de las cristianas, bueno, pues en este tiempo de pasión de la Semana Santa de 2022. Como decimos, toda la semana dedicada también en esta casa a la Semana Santa de Ponferrada. Muy buenas noches.